The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas noches con todos. Les saluda Patricio Moriano. Hoy estamos para comenzar este primer webinar o foro discusión del módulo 3. El módulo 3 vamos a tratar todo lo que es acerca del análisis económico para la inversión en infraestructura verde. Y tenemos hoy con nosotros a nuestra panelista de este primer foro del módulo 3, que es Jenna Gami. Ella trabaja para Forest Trend, tiene un MSc en Políticas y Regulación Ambiental. Eh, Ojalá hayan podido todos ver los videos de Jenna que se colgaron a la plataforma desde el lunes y otros se colgaron ayer martes cuando se completaron de subir. Les recuerdo también que vamos a pasar con Jenna para que dé una breve explicación de lo que tratan sus videos, de lo que quiere explicarnos en este módulo acerca del análisis económico en la infraestructura verde. Y luego de eso vamos a tener, como es de costumbre, nuestra sección de preguntas y respuestas. Así que les hago acuerdo, ustedes tienen el panel del GoToWebinar que se les abrió, donde van a poder escribir sus preguntas en una sección de questions o preguntas, depende cómo tengan ustedes el GoToWebinar. Y nosotros vamos a ir pasando a llenar estas preguntas conforme vamos avanzando en esas rondas de preguntas y respuestas. También luego, si es que ustedes desean y tienen un micrófono y tienen buen audio y buena conexión a internet, les podemos dar la palabra para también preguntas orales que quieran decirle a Jenna. Les recuerdo también que recién acabamos de terminar el módulo 2. La tarea se debe entregar hasta el domingo medianoche. Desde el lunes comenzamos el módulo 3, que también va a tener una duración de 2 semanas. Así que sin más, bienvenida Jenna. Te escuchamos con atención. Muchas gracias, Patricio, y buenas noches con todos. Es un placer para mí estar con ustedes y gracias de nuevo por su interés en el curso y la infraestructura verde para ayudarles en sus propios contextos para abordar los riesgos hídricos. Como espero que han podido ver, este módulo va a hablar sobre el análisis económico en la inversión de infraestructura verde. Y básicamente tenemos 2 semanas del módulo. La primera semana quiere enfocar en el diseño, el uso y el porqué de hacer el análisis económico. Y la razón por la cual que enfocamos una semana entera, la primera mitad del módulo en esta parte es porque muchas veces empezamos a hacer un análisis económico sin estructurar y diseñarlo para que pueda en realidad responder a las preguntas más importantes del público que nos gustaría informar o el tomador de decisión que va a tener la oportunidad de decidir en favor o en oposición a la infraestructura verde o cómo vamos a implementar la infraestructura verde. Y hay varias, entonces, hacer un análisis económico no es un ejercicio prehecho que será el mismo caso a caso. Y para la segunda semana de ese módulo vamos a considerar cuáles son los métodos específicos que uno podría utilizar para valorizar, por ejemplo, un servicio ecosistémico hídrico o una gama de servicios ecosistémicos que provee la infraestructura verde. Y en ese sentido, ustedes van a entender un poco cuáles son los varios métodos que están en la caja de herramientas económicas que podría aplicar en varios escenarios. Pero para empezar, esta semana nos gustaría empezar primero con el ejercicio de considerar para qué estamos haciendo el análisis. Y voy a pasar por un momento sobre esta lámina. Quiero empezar a compartir mi pantalla. ¿Cómo lo hago? Jenna, yo te mando el request para que compartas. Ok, gracias. Listo. Listo, ahorita te debe haber llegado. Muy bien, ok.
Entonces, me gustaría empezar con algunos ejemplos de por qué hacemos el análisis hidroeconómico y cuáles son las diferencias en cómo abordaríamos cada uno de esos escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empezar, podríamos decir cuánto presupuesto deberíamos asignar a la infraestructura verde. Si estamos, en una empresa de agua y tenemos que decidir, pues, en el próximo año estamos haciendo nuestro presupuesto. En realidad, cuánto vale la infraestructura verde para nosotros. Si pensamos desde esta pregunta de cuánto estamos dispuestos a pagar, eso podría ser respondido desde la punta de vista de la empresa misma. Entonces, podría ser en función de una optimización de costos para llegar a tal fin. Entonces, quizás como empresa tenemos 3 metas más importantes para proveer servicio de buena calidad a nuestros usuarios, para incrementar la red, para extender el servicio a más personas y para asegurar que haya menos tiempo en las colas que cuando los usuarios llegan a pagar su cuenta, ¿no? Entonces, en función de esas metas, podríamos decir, bueno, en la parte de proveer buena calidad, tenemos recursos escasos y tenemos que decidir en cuáles proyectos, en cuál mantenimiento de la infraestructura gris, en cuáles proyectos de entrenamiento de nuestra gente vamos a enfocar para mejorar la calidad. Y la infraestructura verde podría ser considerado en esos términos, como ustedes vieron la semana pasada en el módulo, las semanas pasadas en el módulo hidrológico, podríamos decir, bueno, para proveer una buena calidad de servicio a nuestros usuarios, tenemos que abordar el tema de que no haya costos de tratamiento del agua demasiado alto por los sedimentos que están llegando al río. Entonces, sería importante y un buen uso de recursos, invertir en el manejo de la tierra arriba de nuestra planta de tratamiento de una manera que va a reducir la cantidad de sedimentos que está llegando a la planta. Y entonces podríamos hacer un análisis hidroeconómico para decir cuánto nos va a costar para hacer una gama de intervenciones y cuánto vamos a ganar en términos de reducción de sedimentos y de ahí cuánto nos vale eso en términos de la reducción de tratamiento, si de costos de tratamiento. Si la reducción de costos de tratamiento es menor que el costo de implementar los proyectos, quizás no vale la pena implementar los proyectos de infraestructura verde. Pero si la reducción de costos de tratamiento por tener menos sedimentos en el agua que llega a la planta es mayor que los costos a implementar los proyectos, tenemos un sentido para justificar esas inversiones. Pero por otro lado, podríamos decir cuánto presupuesto deberíamos asignar a la infraestructura verde y quizás en ese caso podríamos estar actuando en la empresa de agua no tanto como una empresa que está optimizando sus costos, sino como un actor que está efectuando e implementando cosas por parte del público y en el interés del bienestar del público. Y podríamos ver que quizás la empresa de agua tiene la responsabilidad de actuar en la cuenca como participante, actor y usuario del agua allá. Y podríamos ver que quizás por ejemplo, el informe, el estudio de análisis económico que ustedes tienen dentro de unos de las lecturas opcionales, hay un estudio que hizo la SUNAS en Perú hace unos años para evaluar
cuánto estaría dispuesto a pagar los usuarios de agua, entonces no la empresa de agua, sino sus usuarios en la ciudad de Cusco para cuidar su fuente principal de agua, que es una laguna que se llama Laguna Piuray. Y lo interesante acá es que la SUNAS reconoció que el valor de un ecosistema como ese Laguna Piuray no es solo el valor de, por ejemplo, cuánto costaría para reemplazar esta fuente de agua, para ir a nueva parte de Cuenca o construir un trasvase para llevar agua de otra parte hacia la ciudad. Entonces, no es solo este valor, sino hay una gama de valores que la gente asignan a este ecosistema en función de su valor cultural y su belleza y un poco varios de los servicios ecosistémicos que proveen en términos de recreación y otros beneficios que no necesariamente pueden ser sumados por los costos evitados si tenemos que ir a otra opción para llegar a varios, implementar o para cumplir con varias metas de la empresa. Entonces, en ese estudio que hizo la SUNAS, consultaron a los usuarios de agua, ¿cuánto pagaría ustedes para, o prefieren ustedes, cuál escenario, si tendría que pagar más en mi cuenta, perdón, ok. Entonces, si los usuarios pagarían más para asegurar que hay una fuente sostenible de agua y no solo una fuente, sino esta laguna que conocen. Y en realidad, los usuarios estaban dispuestos a pagar más para la conservación de esa laguna en vez de asegurar cualquier fuente de agua para la ciudad. Entonces podríamos ver en ese sentido que tendría sentido que si consideramos la empresa de agua como actor regulado que es una entidad pública que es regulado por la autoridad pública y está utilizando fondos públicos, en el caso peruano, en varios de los casos de ustedes, las tarifas de agua son considerados fondos públicos, entonces su uso tiene que ser aprobado por los ministerios de Economía y Finanzas como gastos en el interés, el bienestar público. Entonces, la empresa de agua podría actuar no solo como una empresa que está optimizando sus costos, sino también como actor actuando para cumplir con sus metas. En este caso de la Laguna Piuray sería asegurar que haya una fuente sostenible para la ciudad de Cusco, pero también por parte de los usuarios de agua, siendo el público de Cusco que dijeron, estamos dispuestos a pagar un poco más para asegurar que no solo tenemos cualquier fuente sostenible, pero que sea esta laguna que apreciamos y valorizamos más allá que el rol que provee solo como fuente. Entonces, eso es una de las cosas que consideramos en los videos y esa pregunta, ¿cuánto presupuesto deberíamos asignar? Podría ser abordado desde el lado privado. ¿Cuánto podría optimizar o reducir mis costos por invertir? ¿Cuál sería mi retorno de inversión? O podría ser abordado desde la perspectiva pública, cuánto están dispuestos a pagar los usuarios y el público que representan la base de mis ingresos y por parte estoy actuando, ¿no?
Voy a ofrecer algunos otros ejemplos y de ahí espero que ustedes tendrán algunos ejemplos propios para compartir entre ustedes o preguntas para mí que les podría responder. Entonces, algunos de las otros ejemplos. Entonces, otras preguntas que podríamos responder en los análisis hidroeconómicos. ¿Qué opciones de infraestructura verde son las mejores y peores en cuanto a nuestro objetivo? ¿Y qué opciones son áreas prioritarias para investigación y monitoreo? Y esto es algo que doy un ejemplo de un estudio que hicimos para el caso de suministro para la ciudad de Lima, en Perú, donde evaluamos la costo-efectividad de una serie de intervenciones verdes y luego comparamos estas intervenciones con infraestructura gris, entonces represas y planta desaladora, para evaluar entre las opciones de infraestructura verde que teníamos, en realidad, cuáles serían buenas opciones de esas perspectivas de solo optimizar los costos de una empresa. Entonces, cuáles serían buenas inversiones desde esa perspectiva de negocio, digamos, ¿no? Y eso y fue muy interesante en el caso de ese estudio, por ejemplo, porque cuando cuantificamos no solo nuestras estimaciones de la costo-efectividad de esas intervenciones, sino también el rango de incertidumbre que teníamos al respecto a esas estimaciones, podíamos ver que en algunos casos, aún bajo nuestras suposiciones más conservadoras, la infraestructura verde sí debería ser una buena inversión comparado con otras opciones que tenía la empresa para cumplir con su meta hidrológica. Pero en cambio, habían algunas otras intervenciones verdes sobre las cuales teníamos mucha incertidumbre por algunos factores en particulares. Entonces, el rango de incertidumbre fue tal que esas intervenciones podrían ser o pudieron ser intervenciones importantes para llegar a cumplir con la meta que tenía la empresa, pero igual podrían ser inversiones que no tanto podrían ser justificadas en términos de cumplir con la meta de la empresa. Entonces, en este caso, identificamos esas intervenciones como eh, intervenciones bien posicionadas e importantes para la investigación, para identificar, cuáles son los factores que están creando más incertidumbre y cómo podríamos diseñar el monitoreo y la evaluación de esos proyectos para mejorar la confianza que tenemos en ese sentido. Otro ejemplo, podríamos evaluar algo muy específico. Entonces, desde algo bastante grande, cuánto presupuesto, cuánto me vale la infraestructura verde, hacia algo tan específico como si estoy mirando un ecosistema en particular y hay una comunidad, hay una familia que está viviendo y trabajando en esa área, quizás yo puedo evaluar si sería más costo efectivo comprar una tierra por X lado, quizás donde hay una empresa grande o un ganadero, por ejemplo, que quizás sueño de una tierra bastante grande y veo que quizás parte de esa tierra sería importante para mis fines como empresa de manejar bien. Quizás yo podría comprar la tierra de ellos y manejarlo por mi cuenta, y eso podría ser una opción entre las opciones de manejo que tengo, o podría haber la familia que está trabajando al lado de su bosque y podría ver, bueno, si podría compensar a ellos y retribuir a ellos para trabajar conmigo en términos de mejorar el uso de la tierra,
y incrementar los servicios ecosistémicos que están brindando los ecosistemas en su tierra, yo podría ganar y quizás ellos podrían ganar también. Entonces, el análisis económico nos podría ayudar a entender bien cuánto voy a ganar yo, cuánto me voy a costar, y puedo comparar entre intervenciones bastante distintos y puedo valorizar y monetizar los beneficios y puedo comparar entre distintos escenarios, y también podría intentar de entender la perspectiva. En ese sentido, eso tiene que ser parte de ese análisis, entender la perspectiva del usuario de la tierra con la cual quiero trabajar. Entonces, puedo entender cuál sería su costo de oportunidad de trabajar conmigo, cuánto van a tener que dejar de producir en su tierra, cuánto le vale para que y cuánto ellos van a ganar por proteger sus ecosistemas en términos monetizados, ¿no? Específicamente. Y de allí, cuál sería el rango de una compensación justificable o razonable para empezar una negociación transparente y basada en información. Entonces, eso es otro tipo de pregunta, otro tipo de actor y escala, pero igual el análisis económico nos podría ayudar en ese sentido. Y eso es una pregunta que de nuevo nos haga retornar, devolver a la primera pregunta. ¿Cuánto vale la infraestructura verde para una empresa de agua? Entonces, si puedo entender un poco al respecto a esta serie de actividades o infraestructura que normalmente no he considerado dentro de mi portafolio como empresa, donde empiezo para decir si debería asignar 1% de mi presupuesto o 10% de mi presupuesto, cuánto sería suficiente, y cómo voy a saber si es demasiado o es solo un poco, y cómo puedo ir manejando y mejorando la asignación en función al valor que crea. Entonces, todo nuestro interés con las lecturas y las videocharlas de esa semana es pensar bien en esos tipos de distintas preguntas que podríamos hacer en cuanto que vamos a ganar a través de hacer un análisis hidroeconómico para nuestra institución o para otra institución que esperamos va a ser un socio en el diseño e implementación de la infraestructura verde y en su financiación, quizás. Y en función del público y la razón, el para qué que tenemos para ese análisis, podemos definir muy bien el propósito del análisis. En función de eso, podemos empezar a identificar cuáles métodos nos va a servir mejor para este fin. Y si ustedes puedan empezar este tipo de pensar tan estratégicamente sobre el diseño, van a ganar mucho tiempo, van a utilizar sus recursos escasos para el análisis hidroeconómico de una manera mucho más lista, y espero que eso va a significar que los resultados del análisis van a tener un impacto claro sobre el escalamiento de infraestructura verde en sus lugares. Ok, voy a parar ahora para empezar con las preguntas. Y veo, Tamara, que hay algunas preguntas que ya están llegando. Entonces, quizás me puedas ayudar a leer algunos de ellas. Claro, Lena, muchas gracias. No sé si me escuchan con un poco de eco. ¿Okay? Se te escucha un poco lejos, Tamara. Okay. Bueno, voy a subir un poco el volumen. Y
Y voy entonces a dar lectura primero a la pregunta que nos llega de parte, a ver, Diana me dice que se me escucha muy lejos, acabo de subir un poco el volumen. Entonces, Ya se te escucha. Diana, me parece muy interesante el tema de costo-efectividad de las intervenciones verdes y el potencial que podría tener, nos comenta un compañero. Y dice que le gustaría saber cómo se maneja o cómo manejaron ustedes en los casos que presentaste el tema de la incertidumbre. Si fue a través de un análisis de sensibilidad o si se empleó otro tipo de modelamientos para ello. Adelante, por favor. Sí, es una muy buena pregunta y es algo que sugiero en todos los análisis. Si ustedes están haciendo o están contratando a alguien para hacer un análisis económico, siempre es muy importante identificar cuáles son las incertidumbres y presentar un rango de los valores, de los beneficios o los costos que esperan, porque ya sabemos que seguro que vamos a ser equivocados si presentamos solo un número, pero todavía tenemos que manejar y tener un estimado cuantitativo nos va a ayudar. Entonces, eso fue un poco la actitud que teníamos cuando diseñamos el estudio para el Lima, por ejemplo, y en varias partes de hacer ese análisis abordamos mucho incertidumbre. En algunos casos, los datos no existían en otros casos, el conocimiento sobre la respuesta de los ecosistemas andinos a intervenciones específicas no estaba muy seguro, claro, entonces teníamos que ir con decisiones o juicios de expertas en el tema y un poco hacer un rango de estimado mejor y suposiciones o evaluaciones más conservadora, más optimista. Y hasta, por ejemplo, el diseño de las intervenciones y cuánto costaría para implementar las intervenciones que implica un montón o que podría implicar bastante incertidumbre al respecto el costo de transacción, el costo de involucrar a un actor, una comunidad o otro usuario de la tierra para trabajar con el proyecto. Entonces, uno podría costear fácilmente los materiales para construir un cerco, por ejemplo, pero podría ser más difícil adivinar cuánto va a costar para compensar al usuario de la tierra para que no utilizan tal pastizal y puedas implementar el cerco. Entonces, tenemos que hacer suposiciones o utilizar datos de proyectos similares donde podríamos sacar unos rangos, pero en el caso de Lima, sí, utilizamos rangos haciendo básicamente nuestra estimación mejor y luego suposiciones conservativas y optimistas en el rango que nos pareció más adecuado. Entonces, sí, tenemos mucha incertidumbre. Algunos casos, por ejemplo, hay mucha incertidumbre, pero dentro de un rango más pequeño. Entonces, en realidad, no afecta tanto el resultado del análisis, pero en otros casos, sí hay bastante incertidumbre y puede afectar un rango bastante grande de un valor importante. Entonces, fue importante también poder ver en nuestros cálculos y a cualquier persona que le interesa les puedo pasar los cálculos que utilizamos para el estudio en Lima y ustedes pueden ver ahí exactamente cómo utilizamos los rangos de incertidumbre y a través de tener las suposiciones tan claras y los cálculos tan claros, sí, pudimos hacer un análisis de sensibilidad para averiguar cuáles factores fueron más importantes para influenciar la incertidumbre. En realidad, hay varios métodos específicos que podríamos aplicar, pero tener un rango de
de las suposiciones que reflejan la incertidumbre y aplicar las metodologías utilizando los distintos escenarios de datos o series de datos en los escenarios más conservadores, así a lo más optimista, se puede llegar a algo que es bastante sencillo, pero igual se le da un rango que le ayuda a manejar dentro de un marco de gestión de riesgos en vez de tener un solo número del resultado. Pero igual, siempre recibo esas preguntas sobre las incertidumbres y qué tan difícil es con la infraestructura verde porque hay tantas incertidumbres. Y quiero decirles, por favor, que no tengan miedo intentar de cuantificar los beneficios de la infraestructura verde. Una vez escuché, por ejemplo, una intervención de alguien que trabaja en Coca-Cola a nivel mundial sobre ese tema justamente, y él estaba diciendo, por favor, no tengan miedo, porque está bien si hay un valor y hay un rango de incertidumbre, aún si el incertidumbre es bastante grande, porque por ejemplo, en el caso del sector privado, estamos acostumbrados a tomar decisiones dentro de incertidumbre. No duden que, por ejemplo, hay bastante incertidumbre sobre cómo va a funcionar una represa, porque cuánto tiempo o cuántas veces esos proyectos toman más tiempo que había sido previsto para construir, o hay costos más altos para operar esas infraestructuras, aunque sean gris y nos parece mucho más confiable, tienen sus propios riesgos e incertidumbres. Igual en el sector privado, si produciendo tal cultivo agrícola, tienes que abordar incertidumbre bastante grande en los precios del mercado, ¿no? O en la lluvia que va a llegar el próximo año. Entonces, siempre en este mundo tomamos decisiones entre un montón de incertidumbre y manejamos así. Entonces, no es un problema si hay incertidumbres alrededor de la infraestructura verde. Una cosa muy interesante que encontramos cuando hicimos el estudio en Lima fue, pues sí, podemos llegar a una estimación cuantitativa sobre el beneficio potencial de la infraestructura verde. Y en muchos casos fue mucho más que quizás personas en Lima pensando en ecosistemas tan lejos pensaban que hubiera sido posible aportar, ¿no? Entonces, tener esa cuantificación fue muy importante, pienso yo, para avanzar el momentum hacia la inversión en la infraestructura verde, aunque tampoco decíamos que iba a solucionar todo. Entonces, eso es por el lado de las incertidumbres. Gracias. Muchas gracias, Jenna. Tenemos bastantes preguntas y volvemos siempre al tema de la evaluación costo-beneficio versus costo-efectividad. Entonces, si tú nos puedes aclarar cuándo escoger un tipo de evaluación costo-beneficio y cuando costo-efectividad versus costo-eficiencia. Entonces, te doy la palabra tratando de juntar algunas de las preguntas que nos han llegado en esta línea para después pasar a abrir el micrófono a nuestra participante Sandra, que nos quiere compartir una interrogante. Adelante, por favor. Excelente. Y sería bueno pensar en algunos ejemplos desde los participantes y quizás podríamos pensar en grupos sobre cuál sería mejor, costo-efectividad, costo-beneficio, porque la realidad es que no hay una respuesta clara a eso. En general, si estás tomando si estás acercando al análisis desde la perspectiva más privada y optimización de costos, vas a tener el menor número de indicadores de beneficios que le interesa, y costo-efectividad puede ser mucho más claro y más sencillo aplicar. Entonces, en el caso de que están evaluando
para la optimización de costos para llegar a un fin o, por ejemplo, para comparar entre intervenciones en función de si va a ayudarle a cumplir con una meta hidrológica o de gestión en una parte de la cuenca, costo-efectividad mejor. Por otro lado, si estás tomando una perspectiva pública, muchas veces costo-beneficio es mejor. Por un lado, es posible considerar varios indicadores a la vez porque monetizas el valor de cada uno de los beneficios, entonces puede ser sumado a un número. Igual es la única manera de captar el valor de varios de los usos no mercados, que son, por ejemplo, en el ejemplo que di antes, el valor de la belleza o el valor cultural que tiene la laguna Piuray, ese solo puede ser evaluado a través de un análisis costo-beneficio en realidad, o esa valorización que es mucho más mejor, más adecuado para ese tipo de análisis. Y normalmente suelen los ministerios de Economía y Finanzas prefieren análisis de costo-beneficio cuando es posible. Entonces, tiene que ser con el contexto específico. Yo creo que ese costo-efectividad es más clara, más específica. Si alguien está súper nuevo a la infraestructura verde, sugiero empezar por allá porque ayuda a comparar con otras opciones en los términos que ya entienden y usan. Pero por otro lado, el costo-beneficio tiene más flexibilidad y se puede considerar muchos más indicadores de beneficio. Muchas gracias, Jenna. Ahora quiero darle la palabra a Sandra Rodríguez para que nos comente su pregunta o su comentario. Adelante, Sandra. Bueno, buenas noches a todos. Quería comentarles el caso en el que estoy trabajando, que es Uruguay. Es el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Montevideo y área metropolitana. Y bueno, la problemática planteada en esa cuenca es el importante aporte de nutrientes, de nitrógeno y fósforo que se dan, tanto por aportes puntuales como difusos. Y bueno, desde hace un tiempo se están adoptando una serie de medidas para tratar de limitar ese aporte de nitrógeno y fósforo. Digamos que las fuentes puntuales son, entre comillas, las más fáciles de dominar y afrontar, y bueno, las difusas, está dado por el aporte de la explotación agropecuaria en la cuenca. Entonces, bueno, es un poco lo más difícil y bueno, se estima que es un 80% del aporte de nutrientes en la cuenca es dado por este aporte difuso de la explotación agropecuaria. Entonces, bueno, el objetivo es limitar esos aportes y bueno, como medidas adicionales a las que ya se están tomando y que yo estoy planteando, sería, bueno, dar incentivos a productores ganaderos-lecheros para que se transformen a producción ganadera extensiva, lo que son explotaciones agrarias con uso de fertilizantes, bueno, incentivos para transformación a agricultura orgánica. Y también la posibilidad de estudiar también incentivos para transformaciones a explotaciones turísticas. Y bueno, entonces nosotros estamos frente al caso de una empresa de agua potable estatal, y bueno, y en general las medidas que se han planteado en la cuenca son con el objetivo de preservación de fuentes como agua potable, pero también con objetivos ambientales en general. Y por un lado, bueno, frente a esta situación yo me inclino por un estudio costo-beneficio, pero me enfrento un poco a la dificultad que mencionaba Jenna, que por otro lado y por el tipo de soluciones que
de casos que se están planteando, como que parecería o más fácil el costo efectivo. Entonces, bueno, por eso planteaba el caso para tener la opinión de Jena. Y por otro lado, una consulta, se plantea en esta primera semana como que esta tarea, la idea es que nosotros subamos esta primera tarea y vamos a tener un retorno de los docentes, o cómo nos manejamos. Gracias. Tamara, ¿te gustaría responder a la pregunta sobre la tarea y luego puedo responder a la otra parte? Sí, adelante, Jena. Sobre la tarea, yo les pido un poco de paciencia para hablar al final del webinar. Creo que ahorita es mejor enfocarnos en las preguntas técnicas, aprovechando la experticia de Jena. Genial. Entonces, Tamara, Sandra, muchas gracias por este ejemplo y me encanta escuchar de qué está pasando en Uruguay con ustedes y me encantaría saber más. Tengo una pregunta. Entonces, si no invertirían en controlar la contaminación difusa que proviene de esas áreas de producción ganadera lechera, ¿qué tendría que hacer en términos de tratamiento de agua o quizás mayores controles sobre las puntos de contaminación actual para controlar y cumplir con las metas de calidad de agua que tienen en la zona? Sí, algunas de las medidas planteadas son, que ya están planteadas, son, bueno, la obligatoriedad de tratamiento de las aguas residuales generadas, ¿no? De recolección y tratamiento de esas aguas residuales generadas en los feedlots. Sí, eso está planteado. Es una de las medidas que ya están planteadas. Como innovación y como adicional a algo no planteado, yo era que hacía esta propuesta. Sí, entonces en este caso, para esos casos cuando estamos considerando abordar las fuentes difusas versus las fuentes puntos, normalmente vemos que hay en algún punto la necesidad cuando estamos solo trabajando en tratar aguas residuales o poner más controles, por ejemplo, sobre plantas eléctricas en términos de las emisiones que hacen, que hay un punto donde el costo marginal de la nueva tecnología que hay que aplicar es bastante grande para poder continuar a tratar y la contaminación existe, y de ahí podría tener mucho más sentido empezar a reducir la contaminación desde la fuente, incluso los fuentes difusos, en vez de controlarlos en algún fuente espacio punto, desde luego. Pero claro que el problema con el reto con las fuentes difusos son los costos de transacción. Entonces, lo que sería muy importante valorizar y monetizar en tu análisis de económico sería cuánto me va a costar no solo compensar los varios proveedores ganaderos lecheros para cambiar sus prácticas en términos de cada uno de los usuarios, sino cuánto me va a costar para gestionar un programa que en realidad podría llegar a esos actores. Y hay algunos ejemplos muy interesantes. Por un lado, podrían tener un equipo que llega a esos usuarios y quizás puedan solo hacer un estimado de cuántos salarios tendrían que pagar, un poco el costo de tener un carro para poder ir al campo, visitar esos usuarios y suscribirlos en el programa. Eso probablemente sería bastante costoso. Pero si, por ejemplo, esos productores ya están organizados
quizás en algún cooperativa o asociación de productores, podrían trabajar directamente quizás con esta asociación para hacer las capacitaciones y sensibilizaciones y negociaciones al respecto del programa, que podría hacerlo mucho más eficiente. O por otro lado, algunas veces podría tener una subasta al revés, ¿no? Entonces, si puedes decir, bueno, estimamos que podríamos reducir contaminación de nutriente X, por tanto, por implementación de esas prácticas. Entonces, pedimos propuestas desde todos los productores para reducir, que quieren implementar esas prácticas y cuánto quieren ser compensados por implementar esas prácticas. Y vamos a seleccionar nosotros entre las propuestas en función de cuál nos parece más costo efectivo. A veces utilizar, si hay suficiente capacidad para que la gente que estarían proponiendo sus proyectos a implementar puedan preparar la propuesta y entender bien las medidas de desempeño que están proponiendo, eso podría reducir los costos de transacción mucho de un programa, porque no tienes que ir a definir y prescribir con todos los actores cómo deberían ser compensados, sino hay una propuesta y hay un incentivo para los que quieren implementar o ser compensados desde el programa. Hay un incentivo para ellos de ser competitivos entre sus colegas, ¿no? Que también estarían proponiendo ser compensados por cambiar sus prácticas. En este sentido, podrían ganar un poco a través de la utilización de un mecanismo así. Entonces, es muy interesante porque en este caso, puedes valorizar, monetizar los costos de transacción por distintas maneras de gestionar un proyecto, y quizás eso sería más la pregunta para el análisis hidroeconómico, cuál enfoque o acercamiento de gestión de nuestro programa sería más costo efectivo, y en función de esto sería una mejor inversión trabajar en las fuentes difusas, o ya deberíamos solo continuar con las fuentes puntos hasta que llega a ser mucho más caro solucionar el problema ya. Muchas gracias, Jenna. Continuando con las preguntas que nos han llegado, quiero leerte una con respecto a los estudios, ¿no? Tú has presentado algunos casos y algunos ejemplos, y un compañero nos pregunta si existen estudios que permitan determinar a priori el beneficio hidroeconómico de cada intervención verde, en base a parámetros como tipo de suelo, cobertura vegetal, nivel de precipitación, otros. Dice nuestro participante que esto ayudaría a formular en tiempos cortos el análisis económico del proyecto verde en cuencas donde no existen monitoreos hidrológicos históricos. Adelante, Jenna. Sí, entonces creo que sería apto considerar o ver las metodologías que utilizamos para el estudio en Lima. De hecho, tenemos que desarrollar esas metodologías, pero hay modelos hidrológicos o otras metodologías. Si trabajan con hidrólogos, sería posible desarrollar modelos sencillos similar a los que utilizamos en este estudio para Lima, que, como dicen, solo requieren la recopilación de esos datos que se puede observar en campo, para de allí. Básicamente lo que hace las metodologías que utilizamos en el caso de Lima fue ajustar metodologías que usamos en Estados Unidos, utilizando el conocimiento experto de hidrólogos de la región andina, aunque ya sabíamos que había problemas y no iba a ser perfecto. Decidimos que fue mejor empezar por allá y de ahí continuar con el monitoreo y la evaluación de ello, que iba a darnos una base más sólida sobre la cual podríamos ir
afinando, mejorando nuestras estimaciones. Entonces, sí, yo creo que esas tipos de metodologías que utilizan datos específicos, fijos, que se puede observar en campo, tiene mucho poder y puede tener mucho impacto porque ayuda a poder cuantificar el impacto hidrológico, y de allí es mucho más fácil llegar a un análisis económico para valorizar el servicio ecosistémico hidrológico y los resultados esperados. Pero siempre tenemos que reconocer que cuando no hay datos monitoreados, tenemos que reconocer bastante incertidumbre sobre los resultados, y será importante incorporar en la implementación del programa, si llegamos a tener los fondos a empezar a implementar, que incorporamos monitoreo específico y estratégico para responder a las brechas que existen en los datos monitoreados, y incrementamos la confianza en esas evaluaciones, empezando por la parte hidrológica y nuestro entendimiento y capacidad de modelar esos impactos, y de allí será mucho más fácil entender la parte económica. Gracias, Jenna. Paso a dar lectura a otra duda que nos envía Alfredo Salinas. Alfredo se refiere, quisiera saber más bien cómo se ha determinado el impacto potencial en el caudal base, qué información de monitoreo hidrológico está tomada como referencia y qué datos disponibles están a la mano para compartir con los participantes. Adelante. Entonces, me imagino que eso es sobre el caso del estudio de Lima. En realidad hicimos algo no muy científico, pero para llegar básicamente, cuando estábamos haciendo ese análisis, ya sabemos que no hay los datos tan finos que requeriríamos para hacer un análisis muy fino de la costo efectividad y impacto potencial, pero es importante llegar a algo. Entonces, intentamos llegar a la orden de magnitud de impacto, y eso siempre fue la manera en la cual un poco comunicamos con los varios actores. Entonces, no aplicamos, por ejemplo, un modelo hidrológico para situar en toda la cuenca las varias áreas específicas donde podíamos aplicar cualquier intervención, y de allí estimar la precipitación y flujos en cada uno de ellos para llegar a una estimación de impacto potencial a nivel de cuenca. Eso podría ser, pero ya que no confiamos mucho en los modelos y no pensamos que iba a darnos un estimado mucho mejor, dado la incertidumbre que teníamos en la base de nuestras estimaciones, lo que hicimos es estimar utilizando datos disponibles y conocimiento experto el impacto esperado en términos de flujo en caudal base a nivel de sitio de un proyecto típico, en comillas. Entonces, esperamos de identificar en todas las áreas donde, por ejemplo, podríamos implementar restauración de humedales. Habrá algunos casos que serán muy efectivos para guardar y ahorrar el agua hacia la estación seca, y otros menos efectivas. Intentamos definir ese universo, y eso hicimos utilizando mapas y imágenes satélites, donde podíamos básicamente intentar de averiguar cuántas áreas de humedales han sido drenados. Fue hecho en equipo técnico no validado, como perdón, ahora en Perú están haciendo una sistematización y inventario de los humedales, que es todo un reto científico. Lo hicimos de una manera bastante rápido para llegar a un estimado. Ya, bueno, no me acuerdo exactamente, pero podríamos decir, hay entre
1,000 y 10,000 hectáreas de humedales que han sido drenados en esas cuencas, y si aplicamos medidas de restauración podríamos ganar tanto. Entonces multiplicamos básicamente el beneficio esperado a nivel de un sitio, un proyecto, una hectárea, en este caso de humedal restaurada, por el número de área posible para implementar la práctica. Bastante grueso, pero suficiente bueno, dado que no estábamos trabajando con datos tan finos. Y mientras que ahora, si íbamos a replicar ese estudio, ya tenemos un entendimiento mejor, algunos datos que hemos estado recopilando, entonces sería mejor aplicar un modelo hidrológico más sofisticado que tendría también un aspecto espacial más sofisticado, que nos podría dar un poco más una reflexión más específica en términos de tiempo y espacio para el beneficio esperado. Claro, Y también, Tamara, te puedo compartir los cálculos que hicimos para ese estudio en Lima, y quizás los puedes compartir con el grupo para que puedan ver exactamente cómo hicimos ese estudio. Excelente. Por favor, compártenos ese material para reenviarlo a través de la plataforma del curso. Gracias, Jenna. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos una consulta de Martín de Argentina, y él, hablando un poco de los humedales, Martín comenta que según lo que nos presentaste hoy, los humedales muestran resultados más baratos, ¿no? En el escenario pesimista, incluso el costo por metro cúbico. Pero él se pregunta, ¿cuántos metros cúbicos en total pueden tratarse con esta alternativa? ¿Existe tal vez algún umbral límite detrás del cual exista algún problema de escala? Sí, claro, y creo que eso es más una pregunta para los hidrólogos y quizás el módulo anterior, ¿no? Hay varios temas que hay que considerar cuando estamos considerando la costo-efectividad de restauración de una humedal. En el caso de Lima, consideramos bastante costo-efectivo por las condiciones específicas que estamos considerando. Entonces, pueden ver, por ejemplo, la metodología que utilizamos para estimar el impacto de restaurar hidrológicamente un humedal. Eso básicamente fue impactado por el suelo perdido y cuánto pensábamos que podríamos recuperar para utilizar como área de guardar agua, y la lluvia anual para informar cuánto iba a ahorrar cada ecosistema, cada humedal que podría ser restaurado. Y asumimos un costo de oportunidad de los usuarios de la tierra que habían drenado los humedales para compensarlos a dejar de utilizar el humedal. Asumimos que no iba a costar mucho para restaurar el humedal, que fue quizás tendría que ser validado en campo, pero básicamente pensábamos que si podríamos deshacer el drenaje y trabajar, que no tendríamos que hacer mucha restauración muy activa, que podría ser muy costoso para recuperar por lo menos las funciones hidrológicas de la humedad. Cuando trabajamos específicamente en esa intervención, ha habido mucho ruido por parte de los hidrólogos con los cuales trabajamos, diciendo que en la actualidad depende mucho de los sitios, como en todos los casos, pero en particular para la restauración de humedales, porque no solo guardas agua en el humedal como el área de superficie donde puedes ver el humedal, pero también el humedal, cuando es drenado, afecta todo water table, no sé cómo se traduce, la mesa de agua sería, ¿sabes? Sí, sería algo así, Jenna. Sí, debajo de el humedal.
Entonces, pero eso depende mucho de la geología y el pendiente y factores muy específicos al sitio que no podíamos considerar en el momento de de ese análisis. Igual va a depender mucho de por qué los humedales fueron drenados. En el caso de Lima, fue por poder ampliar el área de ganadería, por ejemplo. Entonces, no fue tan costoso comparado, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un montón de humedales que fueron drenados para poder hacer proyectos de construcción de hoteles o edificios. Entonces, el costo de remover y restaurar las humedales en esos casos, claro que van a ser mucho más costoso y quizás imposible no factible en ese momento. Entonces, y sugiero que revises si estás interesado en el aporte de humedales y la evaluación de humedales que hicimos en este estudio. Puedes revisar la metodología que desarrollamos para este caso, que es bastante sencillo y podría tener una lógica aplicable en su lugar. Y puedes cambiar los valores de precipitación y tipo de suelo y esas cosas para llegar a su propia estimación, pero ya sería algo importante de revisar esas suposiciones y metodologías para evaluar el desempeño hidrológico con expertos en hidrología y ecología también en sus propias zonas para poder entenderlo. No todos los humedales funcionan lo mismo en la región. Claro, Jenna, muchas gracias. Nuestro compañero Camilo Calle desde Tumbes nos consulta si existen experiencias de compra de tierras para la implementación de proyectos de infraestructura verde y quién lo haría. Y después pasamos a otras preguntas que nos llegan desde Chile, de la compañera Verónica Vergara y también de Vanessa Sánchez. Adelante, Jenna. Genial. Entonces, sí, hay varios ejemplos de compra de tierra. Por ejemplo, en Quito, donde hay FONAG, el Fondo de Agua, ustedes tenían la charla de Bert, el secretario técnico. Hay el caso donde el fondo estaba en proceso de comprar una tierra que donde el dueño era un banco, y fue importante para la gestión de la cabecera para el suministro de agua a Quito. Entonces, el Fondo de Agua invirtió en comprar esa tierra que estaba por vender por ese banco que estaba cambiando su portafolio. En muchos casos, en esta región, eso no en realidad es una opción. Entonces, si tienen comunidades viviendo en la cuenca arriba, no van a tener dónde ir si compran la tierra, y puede generar además impactos sociales importantes y en algunos casos negativos. Entonces, en el caso de FONAG, en Quito, por ejemplo, el Fondo de Agua también tiene un portafolio bastante grande e importante de trabajar con las comunidades que viven en otras áreas arriba para cuidar el páramo y trabajar como compañeros y aliados en ese trabajo de la gestión o manejo de cuenca. En Perú, eso es algo que todavía no hemos visto, por ejemplo, con la tarifa de mecanismo de retribución de servicio ecosistémico o en general bajo mecanismo de retribuciones. No estoy segura si es algo que se podría permitir bajo la ley. Entonces, eso sería una pregunta que nos va a acompañar en el modelo institucional que va a venir luego de ese modelo. Módulo, perdón, para averiguar si sería permisible bajo
las reglas que están gobernando mecanismos de retribución en Perú. No conozco un caso en Perú donde han comprado tierras para en el marco de inversión en la infraestructura verde, aunque podría existir. Gracias, Jenna. Pasemos a la pregunta de Verónica Vergara de Chile. Dice así, ¿qué periodo de tiempo se debe tomar de datos del caudal hidrológico para el análisis hidroeconómico? Adelante, Jenna. Hay dos temas acá. Quizás uno es ¿cuántos años de monitoreo del caudal necesitas para llegar a un análisis donde tendría suficiente confianza en la evaluación de impacto hidrológico? Eso es más una pregunta para los hidrólogos, va a depender mucho y sobre todo sobre la metodología que aplicas. Entonces, si estás monitoreando no solo un caudal, pero puedas comparar entre varios caudales de submicrocuencas comparables, pero con distinciones en el uso de la tierra, podría tomar menos tiempo, pero en general, para utilizar datos así toma bastante tiempo. Eso no es tanto el enfoque de este módulo. Algo relacionado podría ser cuál periodo sería adecuado utilizar para un análisis económico. Entonces, para cuántos años, si podríamos, una vez que tenemos la metodología o el modelo para evaluar los beneficios hidrológicos de la intervención verde, ¿cuántos años deberíamos considerar dentro del análisis económico para sumar el beneficio y de ahí los costos para llegar a un análisis adecuado? Y eso va a depender mucho de quién es el tomador de decisión y cuál es normal en los análisis que hacen, por ejemplo, para la infraestructura gris. Yo recomiendo evaluar cómo evalúan la infraestructura gris y utilizan similares parámetros para el periodo de años considerados, así como la tasa de descuento, aunque en algunos países, y ustedes tendrían que revisar en sus casos específicos, hay tasas de descuento que el gobierno sugiere utilizar para proyectos como los de infraestructura verde, que tienen beneficios sociales y además beneficios en términos de cambio climático en particular, donde una tasa de descuento menor es adecuado. Pero en general, al respecto a esas preguntas de cómo considerar el tiempo en el análisis hidroeconómico, recomiendo ver cómo el mismo tomador de decisión está haciéndolo en sus otras decisiones. Muchas gracias, Jenna. Y damos paso a las últimas dos preguntas que vienen de Vanessa Sánchez. Está Vanessa planteando interrogantes sobre el tema de indicadores. Primero, quisiera saber qué indicadores, aparte del caudal, pueden ayudar a generar las evidencias en proyectos de infraestructura verde. Y el otro, qué indicadores se pueden tomar en plantas de tratamiento de residuos sólidos. Sí, entonces es una interesante pregunta y voy a responderlo. Voy a aprovechar la respuesta para revisar un poco la diferencia entre costo-efectividad y costo-beneficio, ¿ok? En un análisis de costo-efectividad, el indicador del beneficio sería lo mismo que ustedes discutieron en el módulo anterior hidrológico. Entonces, podría ser toneladas de sedimentos que entran en el agua o quizás sería un valor de turbidez en el agua, parte del caudal. Igual, un indicador más funcional podría ser algo como cuántos días
al año tenemos turbidez en el agua tan grande que no podemos operar la planta o tenemos que echar químicos o tenemos que incrementar nuestras prácticas para tratar el agua, para llegar a la calidad necesaria de agua para nuestros usuarios o otros fines, que es fuera de un rango de una práctica normal, ¿no? Entonces, eso puede ser, podría tener un indicador muy básico como toneladas de sedimentos por año que perdemos a través de la erosión, o podría llegar a algo un poco más cercano a la gestión específica que tiene una empresa o otro actor. Eso es por el lado de costo efectividad. Igual hay un montón de otros indicadores que podríamos considerar. Por ejemplo, si el público del análisis económico no es la empresa de agua, pero quizás es el productor ganadero lechero que Sandra estaba mencionando antes en las cuencas abastecedoras de Montevideo. Quizás en ese caso nos gustaría convencer a ellos, trabajar con nosotros en un proyecto y quizás a ellos lo que les interesa más, y quizás hay el caso de que implementar una producción más extensiva en un sistema silvopastoral podría producir queso o leche de mayor calidad. Eso ha sido demostrado en algunos estudios muy interesantes en Colombia, por ejemplo, donde son líderes en ese tema. Y, por ejemplo, porque el ganado es mejor cuidado y son más sanos y producen más leche y de mayor calidad. Hay menores problemas con su salud y todo eso. Entonces, quizás una de las cosas que podríamos hacer es evaluar para ese productor lechero cuánto podrían ganar ustedes si les compensamos y ustedes pueden invertir en especies mejorados para su ganado para que pueda tener menos en una producción más extensiva y para que puedan plantear algunos árboles en su área y manejar un sistema más silvopastorial. ¿Cuánto podría ganar usted en términos de kilos de leche que van a producir por mes o quizás el valor promedio de eso en el mercado según algunas suposiciones, ¿no? Entonces, eso son algunos de los indicadores y podríamos hacer una lista de 100 indicadores porque el agua, eso es la belleza y la elegancia del agua, ¿no? Es un recurso que es utilizado por un montón de actores y sectores y cada uno de ellos tienen sus propios intereses y uso. Podríamos pensar en indicadores que tienen que ver con cuántos peces podría pescar en tal laguna o cuántos días una empresa de recreación tendría que dejar de proveer servicios a turistas porque la calidad de agua no es suficiente bueno para utilizar el recurso de una laguna. Entonces, hay un montón de indicadores que podríamos considerar. Por el lado de un análisis costo-beneficio, el indicador siempre es la moneda, entonces es el sol o el peso o el dólar, como quieren, como está adecuado en su propio contexto, porque monetizamos todos los beneficios. O no empezamos con una evaluación de beneficios en términos de un indicador hidrológico y empezamos de repente con la valorización monetizado, como en el caso que van a poder leer en el estudio de Laguna Piuray, de encuestar a los usuarios sobre su disposición a pagar de una manera que también podría incorporar el valor de varios valores no mercados, no necesariamente basado en algo, primero un indicador hidrológico, sino algo que puedan incorporar ya en su estimación de sienten que valen una área. Entonces, eso, hay varios indicadores y por eso la tarea de esta semana
es para que ustedes puedan pensar cómo el público, cómo el tomador de decisión que quieren puedan entender el valor de la infraestructura verde en una manera más accesible y más aplicable por utilizar los métodos económicos, el análisis económico. Entonces, pensar en cuál indicador sería más accionable, más útil desde su perspectiva y en cuál contexto, comparando con cuál alternativa. Eso es justamente el trabajo para esta semana. Listo, Jenna, muchas gracias. Entonces, con esta última parte de la exposición de Jenna, les recuerdo que esta tarea que fue planteada para este módulo tiene efectivamente dos partes. Si es que tienen la posibilidad de subir al menos la primera parte, algo bastante concreto, hasta este domingo, les agradecemos que lo hagan en la plataforma. Así, Jenna y el otro equipo de instructores que estamos apoyando, vamos a tener un tiempo de revisar y dar alguna retroalimentación, ¿no? Porque digamos, la tarea completa está planteada para el sábado 23 de diciembre, ¿no? Obviamente para Navidad, que es el 24, no tenemos tarea, entonces hemos adelantado la tarea para el sábado 23 a la medianoche. Entonces, por favor, recuerden que ese es el deadline de esta tarea para el módulo. O si ustedes, digamos, tienen dudas específicas respecto a la primera parte de la tarea, pueden enviarlas igual a través de la plataforma del curso. Nosotros las manejamos con Jenna, devolvemos la retroalimentación sobre las consultas puntuales y esperaríamos que nos envíen la tarea completa hacia el sábado 23. ¿Listo? Entonces, bueno, les agradezco mucho por su participación. Tenemos un último comentario que nos envía Arturo Lázaro sobre la laguna de Yuray, que justamente es la que mencionó Jenna de Cusco. Y dice Arturo, y con esto cerramos, que se realizaron experimentos de elección y bajo escenarios, un trabajo en diversos escenarios, y que el resultado que encontraron es que el costo es de más o menos 2.60 soles por conexión. Entonces, bueno, esta es una ventaja que plantea este tipo de metodología, ¿no? O sea, digamos, la monetización de los posibles beneficios, de los costos asociados a la infraestructura verde, es algo que nos permite, es un lenguaje que te permite acercarte a diversos actores, y por eso es importante que estemos capacitados para manejarlo. Gracias, Arturo, por el comentario. Entonces, repito, para la tarea, si alguien tiene dudas o si alguien quiere igualmente enviar ya una primera parte hasta este domingo, es bienvenido. Si no, les agradecemos que nos envíen la tarea con sus dos partes hasta el sábado 23 de diciembre. Nos veríamos entonces el próximo miércoles y ahí hablaremos ya un poco más sobre las metodologías para la evaluación económica de infraestructura verde. Muchas gracias a todos y Jenna, no sé si quieres despedir. Gracias, Tamara. Hasta luego entonces con todos. Buenas noches.